Mañana con 7 minutos vamos a comunicarnos ahora con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, que nos atiende en este momento. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. ¿Cómo está? Aquí en Viña, justamente muy sorprendido por lo que tú mostraste, que fue tema, justamente porque todos los alcaldes estamos muy atentos y esto ha sido un continuo, agresiones permanentes contra nuestros funcionarios. Sí, y lo que veíamos recién era como un grupo de funcionarios municipales, al revés, agredía a una persona, ¿cierto?, en situación de calle. ¿Con ocasión de qué se encuentra en Viña, alcalde Radonich? Asamblea de los alcaldes es un encuentro que es una vez al año, pero ahora tiene un gusto distinto porque elegimos presidente por los próximos 4 años. Ya, perfecto. Y me imagino que temas como la seguridad y también la educación son algo que ustedes comparten con alcaldes y alcaldesas, lo que nos lleva a hablar de la situación del Servicio Local de Educación Pública ya en Magallanes, que, digamos, no retoma las clases, los profesores permanecen en paro. ¿Cuál es la situación en este momento? Primero, no hay retoma de clases, no han habido clases. Aún el año escolar no empieza para 11.000 alumnos, para tenerlo. Pero se ha conversado bastante, pero quiero nuevamente volver a algo. Cuando se traspasan los colegios de la municipalidad al SLEP, no hay ninguna deuda de arrastre. Lo que hoy vemos es un tema de un déficit estructural. Los ingresos son pocos, los gastos son muchos. Y esa es la gran diferencia, es que antes lo pagamos nosotros. De hecho, Punta Arenas, solamente el año 2023, tuvo que inyectar 9.000 millones de pesos para pagar sueldos solamente, sin contar el gas, el agua, que tuvimos que hacer una deuda que estamos pagando ahora. Pero quiero ser súper claro, ninguna municipalidad entregó una deuda de arrastre, como se ha dicho. Lo que hay es que todos los meses hay un delta muy importante que antes lo pagamos la municipalidad. Y como lo pagamos nosotros, le da lo mismo a todos. Pero ahora que lo paga es el SLEP, ahora están todos muy preocupados. Esta reforma, quiero ser súper claro, nosotros la aplicamos tal cual. Y el problema del financiamiento estructural en Magallanes, en las 10 comunas, es lo que hoy está pasando la cuenta más esta guinda que el propio director del SLEP, que no le eligió ninguna municipalidad, sino el propio DEP. Finalmente fue el que generó esta suerte de expectativa, finalmente no cumplida, prometiendo eventualmente un alza de sueldos a los profesores que no se podía hacer. Y alcalde, lamentablemente, sabiendo esto, no se pudo dar un no en febrero, sino hasta que las clases comenzaron. Alcalde, el ministro Cataldo dijo hace un par de días acá en CNN que insistió en que había una deuda previa al traspaso al SLEP y que los alcaldes de la región habían hecho compromisos irresponsables y que él no habla de déficit, él habla de deuda de traspaso. ¿Por qué el gobierno lo mira de esa manera? No, yo solamente, sin entrar en polémica con el ministro Cataldo, a quien le tengo mucha estima, es que la ley tiene que leerla bien y explicarla. La ley establece, la ley, no yo, la ley establecía que ninguna municipalidad puede traspasar deuda de arrastre, ninguna. Y hay 2 modalidades. En el caso de nosotros pusimos plata nuestra para dejarlo en cero. Otras municipalidades que no tenían el flujo tuvieron que, el mismo Estado le da un autopréstamo, que ahora se lo están descontando. Por tanto, quiero ser súper tajante. Sé que están todos buscando quién es el responsable, pero aquí es muy claro. Hace más de un año tienen este tema y quiero ser súper claro. La misma ley del año 2017 se establecía que ningún traspaso viene con deuda, por tanto nosotros empezamos de cero, SLEP de cero. Y lo que ha pasado, este déficit estructural, porque los ingresos, quiero recordar que provienen de las matrículas y la asistencia, y las matrículas han ido a la baja y la asistencia está cerca del 80%. Por tanto, una sala con 5 alumnos vale lo mismo que con 35. La diferencia es que los ingresos son claramente mucho menores, y esto es todos los meses. Por eso lo que ahora están pusiendo, lo que ahora pone el SLEP es lo que la municipalidad poníamos todos los meses. Le entiendo. Entonces usted dice que aquí hay un problema de diseño, de falta de previsión de la demanda real por educación. Y falta de transparencia, que es lo más importante. Todo el mundo habla de transparencia. ¿Te han mostrado algún tipo de balance del SLEP, por ejemplo, de este año? Lo han indicado. ¿Cuántos son los contratados? ¿Cuánto es la planilla? ¿Cuántos son los gastos y cuántos son los ingresos? Aún no vemos ninguno ese tipo de datos que son fundamentales.
Y por eso que yo apelo a la responsabilidad. La ley estableció que no se traspasó con deuda, por tanto el SLEP partió de cero. Y lo que estoy señalando es que hay un déficit estructural en el financiamiento de los colegios públicos en Magallanes. No solamente en Punta Arenas, somos 10 comunas y las 10 poníamos plata todos los meses para pagar sueldos. A ver, entonces, cuando el ministro dice que hay alcaldes de la región de Magallanes que asumieron compromisos irresponsables con los profesores, también apunta a la responsabilidad de los propios municipios antes del traspaso, más allá de la responsabilidad que el gobierno también le atribuye al director del SLEP. ¿Usted está de acuerdo que alcaldes, quizás no usted, pero de otras comunas de la región de Magallanes, pudieron haber hecho compromisos irresponsables con los profesores? No, porque los profesores están enmarcados por el estatuto docente. Lo que pasó, y aquí quiero también súper claro que se ha dado una discusión. Los asistentes de la educación, antes eran los codocentes, son las personas que están en la administración, en el aseo, y son todos los que están en los programas PIE. Son psicólogos, kinesiólogos, que tienen un gran trabajo. Ellos negocian colectivamente porque son códigos del trabajo y creo que también es importante. Y cuando se discutieron estos temas en Magallanes, todos los políticos, los parlamentarios, inclusive gente que tiene altos cargos hoy, aplaudieron todas estas cosas. Lo que se hizo, para ser súper exacto respecto a Punta Arenas, fue reconocer un bono de zona extrema, ya que eran los pocos trabajadores con funciones públicas que no tenían asignación de zona. Y eso se hizo el año 2017. 2021, porque la negociación colectiva van para adelante, no van para atrás. Por eso que yo, si tú ves los montos, el tema no es ese es el problema es que la cantidad de niños en los colegios públicos son cada vez menores y las asistencias cada vez menores, por tanto los ingresos permanentes son muy bajos, mientras que los gastos se van aumentando, y eso hasta ahora, después de un mes, no se ha transparentado en SLEP. La pregunta que yo puedo hacer, Carolina, ¿cuánta gente está trabajando hoy en el SLEP? Me han dicho profesores que más de 100 personas en la administración. Entonces también yo creo que están tirando la pelota para el córner, porque el tema de fondo es, entregamos los colegios tal cual como nosotros los teníamos. El déficit es todos los meses que pagamos nosotros, pero como pagamos nosotros daba lo mismo. Ahora que están con el problema, y más el encargado del SLEP de Magallanes da esta ventana de aumento de sueldos que no se puede cumplir, pasan 2 semanas para que una autoridad diga que no se puede. Esto se supo en febrero. Yo hubiera esperado que cuando esto se supo, una autoridad mayor hubiera ido a aclarar y a transparentar esta situación. Claro. Lo que se generó fue alimentar una expectativa hasta marzo, y recién hace una semana comenzaron a venir personas importantes, porque finalmente, como esta persona se fue de licencia médica, los profesores tampoco tienen interlocutor válido ya. Claro. Y todos han desaparecido salvo esta semana. El director ejecutivo del SLEP, usted habla de Mario García. Ahora, ¿usted esperaría que el ministro Cataldo viajara a la región? Yo creo que es importante jugársela con todo finalmente para llegar a un buen acuerdo que sea razonable. Pero también hay que asumir los errores. Yo no saco nada con hablar de lo que pasó hace más de 5, 6 años, 7 años, 10 años, si el problema lo gatilla el director del SLEP, nombrado por el SLEP. Es como que esto vino como de una nube y lo bajaron. O que la municipalidad, aquí fue alguna responsabilidad clara. El tema que no hubo las alertas, que todas las sabíamos, para ver para hoy. Y yo creo que hay que dar la cara finalmente para reconocer que hubo un error. ¿Y el ministro debiera ya dar la cara al alcalde? Es que el sistema no se financia. El ministro no sé si el ministro, no sé si el ministro es la persona, porque la relación que hay, acuérdate que es entre trabajador y empleador. No nos perdamos con eso. Y yo voy a un tema más, Carolina. ¿Esta reforma ha sido buena? Esa es la pregunta de fondo. Porque los problemas que tenemos de financiamiento los tenemos hace 20 años. No hace 10, hace 12. Unos podrán haber hecho las cosas mejor o peor. Pero alcalde, el número indica, mientras menos alumnos, menos plata. Así de simple. ¿Usted considera justa la paralización de los profesores? Las paralizaciones per se a mí no me gustan. Porque hay un problema sustantivo finalmente con la familia. Desconozco lo que ellos hablaron y hasta dónde llegó los compromisos, pero aquí también que se supone que cada uno se hace responsable por sus actos. Ya, pero
a ver, si los profesores dicen a nosotros nos prometieron un reajuste de nuestro salario que no se ha cumplido y el gobierno dice el director del SLEP fue irresponsable y de hecho Nicolás Cataldo dijo acá en CNN que están en proceso de removerlo porque había sido irresponsable, pero que es un proceso largo porque precisamente fue designado por alta dirección pública, a pesar de que es el presidente finalmente el que aprueba este nombramiento, porque tienen una mala evaluación de este señor. ¿Cómo se sale del problema, cierto? Los profesores deberán negociar con otra autoridad del gobierno central, ¿y qué pasa mientras tanto con los 11.000 alumnos que no tienen clase? Aquí creo que las formas son tan importantes como el fondo. Lo que tendría que haber sucedido, de mi gusta opinión, que lo que están haciendo ahora tendría que haber pasado el 2 de marzo, el 3 de marzo, no el 27 de marzo. No sé si me explico, porque esto se sabía. Sí. Se sabía de esta apertura a una conversación. Por tanto, el tema se tendió que haber bajado de inmediato y se extendió. Yo creo que bajaron el perfil a lo que los profesores eventualmente podían hacerlo. Y por eso que yo creo que hay un tema de quién es el interlocutor que esté en Magallanes y que dé la confianza en los profesores. ¿Y quién pero debiera claramente ser? Aquí se requiere la voluntad de ambas. ¿Debiera ser el director nacional de Educación Pública, Rodrigo Egaña, por ejemplo? ¿O la subsecretaria? Yo creo que, a ver, por el sistema, porque aquí lo que se creó fue una suerte intermedia que no es Estado central porque son autónomos, tampoco es local, una cosa rara. Y el director es la DEP, por tanto, técnicamente el empleador sigue siendo como la DEP, vinculado la Dirección de Educación a lo que Pública. es educación. Por tanto, técnicamente tendría que ser la DEP, porque el SLEP depende técnicamente de la DEP. Entonces, creo que va por ahí. Yo soy muy respetuoso de la autoridad, tengo la mejor opinión de ministro Cataldo, conoce perfectamente cuál es el problema que teníamos en Magallanes, en las 10 comunas, porque dicen Punta Arenas, pero que fueron 10 comunas. Natales tuvo un tema sustantivamente mayor, pero nunca había ni al gobierno en Natales, porque la alcaldesa era afín al gobierno. Entonces me hubiera gustado esa reacción tan intensiva que hubo, pero ahora, y no ahora a las 3 semanas. Esto se tenía que haber cortado antes y no se hizo. Ahí fue un error, pero también quiero ser súper claro, el modelo de financiamiento que tiene Magallanes y la Antártica chilena es un fracaso hoy, como lo fue también ayer. Y esta reforma nos da una solución al tema de fondo respecto de lo que pasa en los colegios públicos en Magallanes. Entiendo. Lo último, ¿qué están haciendo esas 11.000 familias que tienen a los niños en la casa? ¿Cómo se las están arreglando? ¿El municipio ahí puede ofrecer alguna ayuda? Es un drama porque finalmente yo quiero decir, porque están los niños que van a perder 1/10 de las clases de todo el año, que son irrecuperables en los que son los contenidos. Pero lo más complicado son las familias. ¿Cuántas familias tienen un niño chico y no tienen red de apoyo? Entonces también es muy importante determinar que hay un tema social que es mucho más profundo. Por eso que lo que estamos ansiando finalmente que haya un buen acuerdo con los profesores, que puedan haber posiciones que cedan y que se reconozcan también los errores de expectativa, que fue lo que mató todo este sistema, porque estos 11.000 niños, vuelvo a insistir, en todas las comunas de nuestra región aún no parten las clases, en Porvenir, en Natales, hasta en Cerro Sombrero tenemos problemas. Por eso que no es un tema de Punta Arenas. Y Carolina, cuando se habla de 20 millones de pesos, en lo que pagamos todo el año nosotros como municipalidad, Por tanto, no es nada nuevo y era algo que era sabido por el SLEP, sabido por el ministerio. Por tanto, llama la atención que se estén sacando los pillos con una cuestión que era sumar y restar. Y hasta ahora no hemos visto ningún balance del SLEP, por ejemplo. ¿Cuántos son los niños matriculados? ¿Cuántos fueron las asistencias? ¿Cuántos fueron los ingresos? Ojo, ¿cuántos fueron los gastos que van en alza? Por tanto, aquí hay un tema, es estructural, y creo que la oportunidad también para poder revisar si esta reforma es la más adecuada para Magallanes. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, conversando con nosotros en CNN Chile Radio. Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Chao, Caro. Un abrazo.